¿Qué tal, chicos? Buenos días. Aquí les saluda el profesor Lu. Vamos a continuar con nuestro curso de biología y hoy tenemos el tema de citología, ¿ya? Acuérdate que el término cito siempre te va a hacer referencia a célula. Entonces, citología será el estudio de la célula. Para eso nosotros tenemos que recordar algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la palabra célula viene del latín cellula, que significa hueco. Hoy en día tenemos como concepto que la célula es la mínima cantidad de materia viva que puede realizar funciones biológicas como reproducirse, respirar, ¿no? La digestión, la excreción, etc. Ya, otra definición sería que la célula es la unidad anatómica, genética, funcional de todos los seres vivos. Ya, anatómica porque forma un determinado tejido. Genética porque almacena la información en una molécula que es el ADN. Y funcional porque tiene una función en específica, como una célula de la sangre, como una célula del hueso, etc. ¿Ya? Este estudio de la célula se debe gracias a que el primer microscopio que se inventa en 1590 fue construido por Zacharias Janssen. Entonces esto desembocó en el estudio de la célula, ¿ya? En 1665 Robert Hooke, acuérdate, el padre de la citología, descubre una célula, ¿ya? Él lo descubre al observar un trozo de corcho y él observa una especie de celdas a las que él llamó células, ¿no? Bueno, este señor que ustedes van a ver acá, Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, este señor tenía una fascinación por observar glóbulos rojos, protozoarios, espermatozoides, ¿no? Y a estas células él les llamó animáculos, ¿ya? Eran células que de alguna manera se desplazaban, ¿no? Entonces él fue llamado como el primer cazador de microbios, ¿ya? Anton van Leeuwenhoek. Posteriormente, en 1831, Robert Brown descubre el núcleo de la célula, ¿ya? Para eso utiliza una célula de una orquídea, una célula vegetal. Ahí lo vemos, el señor Brown. Luego, entre 1838 y 39, Sladen y Schwann, ellos proponen la teoría celular. ¿Listo? Ellos dos proponen la teoría de que toda célula, todos los seres vivos, sean animales o vegetales, estaban compuestos de células. ¿Listo? Finalmente, ellos dos son. A eso, el señor Rudolf Virchow en 1854 complementa esta teoría diciéndole que las células solamente pueden provenir de otra célula preexistente, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como la teoría celular, ¿listo? Propuesta por Matthias Sladen y Theodor Schwann, pero complementada por el señor Rudolf Virchow. Bueno, ¿cuál será el tamaño de una célula? Podemos ver acá un gráfico donde tenemos la relación de un adulto. Por ejemplo, acá tenemos una mujer, ¿ya? Por acá tenemos un huevo de una gallina. Listo, vamos viendo que de 1 metro bajamos, ¿ya? A 100 milímetros. Entre 10 y 100 milímetros se encuentra el tamaño de este huevo. Más pequeño que eso, entre 1 milímetro y 10 milímetros, vamos a tener acá lo que es el ovocito, ya, el óvulo. Listo, por acá más pequeño que eso, en esta escala, vamos a tener a las células vegetales y animales. Más pequeño que eso, que estas células, son las bacterias y las organelas de estas células, ¿ya? Y más pequeños que estas organelas son los virus. Mira, más pequeños que los virus, las proteínas, más pequeños que ellos, los lípidos, mucho más pequeños que ellos, los átomos, ¿ya? Entonces, en esta relación podemos ver la vista normal, ¿no? Aquí se ve con un microscopio convencional y toda esta relación es con un microscopio eléctrico, ¿ya? Entonces las células pues se encuentran ubicadas en esta región de aquí. ¿Listo? Ahora vamos a clasificar a las células según su grado evolutivo, o sea, qué tan antiguas, ¿no? Cuánto han evolucionado. Las primeras en aparecer sobre la Tierra, acuérdense, fueron las células procariotas, ¿ya? Luego, a partir de ellas surgieron las células eucariotas, ¿ya? Las células procariotas son las células menos evolucionadas. Ellas no tienen un núcleo verdadero, ¿ya? Ellos tienen algo que se llama nucleoide, no es un núcleo verdadero. ¿Listo? En cambio, la célula eucariota es más evolucionada y sí posee un núcleo verdadero.
Ya, este núcleo está rodeado por una doble membrana que recibe el nombre de carioteca. Como tiene núcleo, tiene una doble membrana que la recubre, que se llama carioteca. Y acuérdate, la procariota no tiene núcleo, por lo tanto no va a poseer carioteca. ¿Ya? Entonces, la célula procariota tiene su ADN que se encuentra libre y desnudo en el nucleoide, ¿no? La célula eucariota tiene el ADN dentro del núcleo. Dentro del núcleo está el ADN y está enrollado con proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. Entonces no está libre y no está desnudo. Las células procariotas son unicelulares, ¿ya? Y las células eucariotas pueden ser unicelulares como pluricelulares también, ¿ya? Disculpen. Las células procariotas son muy pequeñas y las células eucariotas por lo general tienen 10 veces su tamaño, ¿ya? Algunas de estas células eucariotas pueden ser microbios, pero la mayoría de ellos son organismos grandes. En las células procariotas están incluidos los reinos Archaeobacteria y Eubacteria. Y en las células eucariotas tenemos todos los demás reinos: el reino protoctista, el fungi, el plantae, el animalia. ¿Listo? Bueno, acá vamos a ver la estructura de una célula procariota, ya que se ha cortado. Fíjate que la capa más externa se llama cápsula, la de abajo pared celular. ¿Listo? Acá tenemos algunos de sus componentes. Como tú puedes ver, acá está su ADN, está libre. ¿Listo? También tiene un citoplasma y no tiene un núcleo como tal, sino un nucleoide. ¿Listo? Esta prolongación se llama flagelo, con la cual se produce el movimiento, ¿ya? Esta es la estructura de una célula procariota. En una célula eucariota podemos ver que hay célula tanto animal como vegetal, ¿no? Entonces estas organelas que tú ves acá son las que tienen en común. Ya ellos en común, ambos tienen membrana nuclear, nucleolo, retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, tienen citoesqueleto, membrana plasmática, aparato de Golgi, citoplasma, mitocondrias, ribosomas. Ya, pero solo la célula animal tiene centriolos y lisosomas, y solo la célula vegetal tiene lo que es la pared celular y una vacuola, pero una vacuola muy grande. Y lo que vienen a ser unos organelas que se llaman cloroplastos, donde ellos tienen mucho que ver con la fotosíntesis, ¿no? Entonces estas células vegetales, acuérdate, tienen cloroplastos, solo ellas tienen cloroplastos. La célula animal no tiene cloroplasto. ¿Listo? Entonces ahí nosotros estamos viendo lo que es una comparación entre dos células eucariotas, animal y vegetal. Ya, entonces muchachos, para terminar, gracias. Pasamos, nos vemos en el siguiente tema. Cuídense mucho.